48 días sin salir de casa. Los españoles hemos estado casi 7 semanas sin pisar la calle. Sin embargo, si le dijésemos esto a personas como Protásio Montalvo, Saturnino de Lucas, Jesús Montero o Manuel Cortés, entre muchos otros, podrían incluso llegar a reírse de nuestras quejas y lamentos. Somos Beltrán Melía y Juan Díaz, y hoy hablaremos sobre los topos del franquismo. ¿Qué son los topos del franquismo? Son personas que vivieron ocultas durante el transcurso de la Guerra Civil y el posterior franquismo para evitar la represión. Con el estallido de la Guerra Civil, muchos republicanos optaron por el exilio, destacando países como Francia, Argentina o México. Otros sufrieron la represión franquista, siendo encarcelados o incluso asesinados. Hay un tercer grupo de personas que decidieron vivir ocultos en sus casas para salvar sus vidas, conocidos como hombres topo. Hoy en día conocemos la historia de muchas personas que sufrieron este confinamiento por meros motivos ideológicos. Hablaremos sobre Manuel Cortés Queró. Manuel Cortés fue el último alcalde republicano de la ciudad de Mijas. Cuando estalló la Guerra Civil se encontraba en Valencia y, como se recoge en el siguiente testimonio, su primera intención fue exiliarse. ¿Por qué prefirió encerrarse y no exiliarse? Yo pensé, bueno, me hubiera podido irme, pues me voy, pero él me cogió en la zona en Valencia, concretamente, me cogió y no pude huir para el Sá. Y me vine para acá, al pueblo, me dieron un salvoconducto allí, en Valencia, y me vine, pero yo pensaba en presentarme, ¿no? Porque como yo tenía mi conciencia tranquila, digo, total que me echen por haber sido el cargo político que me echen. 10 o 12 años, luego viene alguna amnistía como vinieron y eso, total que quedó 3 años, bueno. Pero luego cuando llegué aquí ya me dieron mi familia y dije, no, ni hablar. Que pasa igual que la ha pasado fulano y a fulano, que tú sabes que no hicieron nada y sin embargo, por más que por ser presidente del sindicato, por ser esto, lo otro. Durante estas 3 décadas, Manuel Cortés vivió en 3 casas diferentes. Los 2 primeros años los pasó encerrado en casa de su padre adoptivo. Después, su mujer se alquiló una casa, donde construyeron un habitáculo para él. Los últimos 18 años los pasó en una casa en la misma calle, a la cual se mudó de noche y vestido de anciana para evitar ser visto. Sus únicos pasatiempos fueron liar esparto para ayudar con la economía familiar y escuchar una pequeña radio. Fue precisamente escuchando la radio como se enteró de la ansiada amnistía, publicada el 1 de abril en el Boletín Oficial del Estado. Por motivos de seguridad, aguantó 2 semanas más encerrado. Después fue acompañado por el entonces alcalde de Mijas, Miguel González, a la Guardia Civil, donde se le informó que estaba libre de cargos y se le entregó una nueva identidad. Ahora pasaremos a hablar sobre las consecuencias sufridas por los hombres topo. Estas son muchas, algunas más obvias que otras. En primer lugar, y lo más evidente, estas personas perdieron 4 décadas de su vida encerrados. Como relata Protásio Montalvo, otro de los hombres topo, en el siguiente fragmento de una entrevista concedida a 24 horas, la sociedad sufrió muchos cambios durante el tiempo que éste estuvo confinado. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo usted en Madrid? Pues el año 75. ¿Cómo vio usted la ciudad después de tanto tiempo sin verla? Muy cambiada, claro, aquello es un laberinto, eso no se parece nada a cuando yo la dejé. Y cuando estuve en guerra, pues allí pues nada, de coches nada, no atropellaban, por eso de haber muchos coches, pero no había casi ninguno. Y de los edificios y de las calles y la extensión que tiene Madrid, pues no digo nada, eso es una cosa asombrosa. ¿Qué es lo que le chocó más de todo lo que vio? ¿Qué es lo que le chocó más o le llamó más la atención de todo lo que vio? De lo que vi en Madrid, pues lo que más me chocó era la gente, el personal, que como ya no tiene las mismas costumbres, no tenía las mismas costumbres que antes, iban vestidas de otra manera, el pelo de otra manera, y en el color de la cara me parecía a mí que estaba en otro planeta, no me parecía el mismo color que tenían antes. Yo encontraba una cosa mala, lo dejé en casa, no, de verdad digo, ¿qué es eso? ¿Cómo está la gente allí? Si es un color, no es que fuera mal color, pero un color que no estaba acostumbrado, porque entonces las mujeres procuraban de estar blanquitas y esas cosas, y eso ya era todo lo contrario, morenas, pero no estaban morenas por completo como están aquí, sino que tienen un color así más como artificial. Otra consecuencia evidente es la pérdida de seres queridos, tanto amigos como familiares.
escuchamos a Protásio Montalvo de primera mano hacer referencia a esto como los momentos más tristes que vivió. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de todos o más triste de todo este tiempo? Más triste, los familiares perdidos, que no podía ir a verlos ni acompañarlos en el último. ¿De los amigos que tenía usted cuando era joven, le quedan muchos todavía en vida? Pocos, ya pocos, quedan algunos, pero pocos. Porque los amigos que tenía así más cercanos, más íntimos, como eran compañeros míos, desaparecieron casi todos en la guerra. Unos en el frente y otros por las consecuencias de la guerra. A continuación pasaremos a hablar sobre las etapas del franquismo, que están íntimamente relacionadas con las etapas que vivieron cada uno de nuestros protagonistas dentro de sus zulos. Como ya sabemos, la guerra finalizó en 1939, y en cuanto ganó Franco, comenzó la dura represión, sobre todo de altos cargos y políticos republicanos. Fue entonces cuando muchos de ellos decidieron esconderse en un zulo. Y es aquí cuando comienza la primera etapa de espera, en la que los topos confiaban en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ellos esperaban que con su victoria España fuese liberada del franquismo y tuviesen opciones de salir a la calle. En cambio, como ya sabemos, todo se truncó, ya que los aliados efectivamente ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero en lugar de ayudar a España la aislaron internacionalmente, al menos durante los primeros años. Esta fue la primera gran crisis que tuvieron que soportar los topos, que llevaban ya escondidos más de 6 años. Durante finales de la década de los años 40 y principios de la década de los 50, España estaba aislada internacionalmente y giraba su política exterior en torno al posible y deseado reconocimiento internacional. A esto se agarraban los topos en la que es su segunda etapa de espera, en la que creían que para que España fuese reconocida internacionalmente tendría que acabar con la represión contra los republicanos. En cambio, con lo que no contaban es con que la idea de Franco no era ser una democracia, sino simplemente parecerlo. Por lo que comenzó el llamado maquillaje del régimen, con leyes como la Ley Constitutiva de Cortes y la Ley de Referéndum Nacional, con las que Franco pretendía acercarse a los países aliados y a los diferentes organismos internacionales. Aún así, esto no llegó hasta mediados de la década de los 50, durante la Guerra Fría, cuando Franco se posicionó como un potente aliado anticomunista. Fue ahí cuando, a través de, inicialmente, el Tratado de Madrid, consiguió el ingreso de España en organismos internacionales como la OMS, la UNESCO, la OIT, pero sobre todo la entrada de España en la ONU. La Organización de las Naciones Unidas había cumplido su primer decenio cuando el Consejo de Seguridad y la Asamblea General aprobaron por fin el ingreso de España como país miembro de la comunidad internacional en diciembre de 1955. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo otra vez la política adoptada por el régimen franquista había logrado esquivar las protestas internacionales. De hecho, continuó durante la década de los 60. Incluso hasta el año de la muerte del dictador, en el que se ejecutaron a 5 terroristas de la ETA. Por lo tanto, la amnistía, que los topos llevaban esperando mucho tiempo, siguió sin llegar, y para esta época algunos ya llevaban más de 30 años encerrados. Aún así, es cierto que la represión franquista fue disminuyendo a lo largo de la década de los 60, en la que algunos de los topos fueron saliendo a la calle. Esto sucedió porque durante esta época ya había mucha gente que no había vivido la guerra, y por lo tanto no estaba tan presente en sus mentalidades. Finalmente fue el ya mencionado 1 de abril de 1969 cuando Franco publicó la amnistía en la que se perdonaban todos los delitos cometidos durante la Guerra Civil. Fue aquí cuando salieron nuestros protagonistas, ya que hasta la fecha habían temido ser ajusticiados al salir. Durante 38 años ha permanecido oculto en su casa. Para don Protásio Montalvo, la contienda civil acabó el 18 de julio de este año, cuando decidió abandonar su mundo de enclaustramiento voluntario, de prisión atenuada. Los vecinos de Cercedilla se sorprendieron ante la resurrección de don Protásio Montalvo, 77 años, al que muchos daban por muerto, y los menos escépticos, vivo en Francia con una hija. Son muchos 38 años para que un hombre, acorralado por el miedo, se meta en el túnel del tiempo, pasándose media vida así por las buenas. Solo el miedo es capaz de lograr este ostracismo.